Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gustazo me da saludarlos. Los abrazo fuerte como siempre, con mucho amor de alma a alma. Y nuevamente les digo gracias. Cada vez somos más y más y más en esta gran familia de luz, amor, paz, alegría y felicidad. Esta semana, del 19 al 25 de septiembre, está espectacular. Hay una lindísima cantidad de movimientos planetarios. El primero que me encanta es el de el Sol en el signo de Libra y el equinoccio de otoño, este 22 de septiembre, a las 8 de la noche con 4 minutos, hora del centro. ¿Qué hacemos ese día? Nada menos, pues darle las gracias al Sol en Virgo. Vamos a darle las gracias a todo lo que nos pasó, lindo o no lindo. Y vamos a darle la bienvenida a este nuevo Sol. Que cada que hay un cambio de Sol, que ahorita va a entrar en el signo de Libra, empezamos a tener las energías y las formas del signo de Libra. Estamos saliendo del Sol en Virgo, que Virgo es del planeta Mercurio y es ordenado, meticuloso, correcto, puntual, en ocasiones algo cuadradito, las cosas tienen que ser así, así, así. Y ahora vamos a entrar a Libra. Libra es las relaciones públicas, el arte, la belleza, pues el equinoccio de otoño que nos carga de una energía mágica y sensacional. Ese día, el 22 de septiembre, en la noche, 8 de la noche con 4 minutos exactamente, que ya va a estar el Sol en el signo de Libra, vamos a hacer visualizaciones, decretos y afirmaciones previamente agradecer el mes anterior. Aquí se está juntando el Sol en Libra con el equinoccio. Si tú puedes encender una velita blanca y escribir tus intenciones, ponle fecha 22 de septiembre del 2022. Fíjense qué bonito día, 22/10 del 2022, 8 de la noche, 4 minutos, haces tus intenciones. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué se te antoja? ¿Qué quieres que el universo te dé? Para que estés muy pendiente para el siguiente solsticio, que es el de invierno. Así que escribe con ganas, con mucho ánimo, todo lo que tú sabes que te mereces. Previamente agradecer todo lo que somos, hacemos y tenemos. También tenemos este próximo 25, el domingo, ya va a estar la luna nueva. Luna nueva es para hacer nuestras intenciones. Escribe todas tus intenciones en tiempo presente. Y vamos a tener el 23, 24 y 25. Bueno, como el 23, ahora sí que Mercurio se mantiene, siempre están los planetas, lo único que van cambiando son los signos que están con ellos. Va a salir el signo de Libra de Mercurio, pero va a entrar Virgo. Ya sale de Libra, entra Virgo, sigue retrógrado hasta el 2 de octubre. 23, 24 y 25 vamos a tener a Venus. Venus lo tenemos en Virgo, la Luna en Virgo y Mercurio en Virgo. Así que van a ser 3 días por demás ordenados, lindos, positivos, echados para adelante. Así que vamos a hacer que las cosas sucedan. Porque para eso se vino esta vida, hacer que las cosas sucedan, con sonrisa, con ánimo, con ganas, con alegría, con felicidad y especialmente con un alto nivel de agradecimiento. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, muy pendiente porque se te presentan buenísimas propuestas laborales. Ya estamos por salir de Mercurio retrógrado. Escucha todas las propuestas. Espero que en este proceso de Mercurio retrógrado hayas hecho un análisis de conciencia. ¿Qué pasó antes de que iniciara Mercurio retrógrado, que inició el 9 de septiembre? ¿Qué pasaron esos 3 meses antes de la retrogradación de Mercurio? Es importante analizar eso, porque ahorita lo nuevo que la vida te está regalando dentro de tu vida laboral y profesional es el resultado no solamente de tu buen proceder, sino de que todo se acomodara en su sitio, en su lugar,
después de haber hecho un sinfín de cambios, una introspección, un enfrentarte a tus fantasmas, esos fantasmas ocultos que todos tenemos con nosotros mismos, que les digo yo que es esa lengua mental, ¿verdad? Que en ocasiones no nos deja funcionar como debemos. Bueno, pues ahora resulta, mi querido Aries, que los caminos están abiertos frente a ti. Tienes todas las oportunidades y todo se marca a tu favor. Trata de enfocar tu energía, que no te ganen los enfados, que no te ganen los impulsos. Puedes decir muchas cosas que después puedes como que arrepentirte de lo que digas, porque tenemos a Marte en Géminis y Géminis es la palabra, Géminis habla, expresa, comunica y Marte es el impulso, es la energía. Trata de poner las cosas en su sitio y en su lugar y en tu hogar para que todo siga funcionando. Y muy pendiente, semana de muy buenos cambios en tu vida laboral y económica. Para los Tauro, vas a poner las cosas en la balanza, a poner el 1, 2, 3, el ABC, ordenar exactamente tu vida, recordando exactamente qué, quién eres, qué quieres, a dónde vas, cuál es tu objetivo de vida, cuál es tu motivo de estar aquí y ahora. Todos tenemos una razón de ser. ¿Cuáles son tus prioridades? Es una semana de introspección, de análisis de conciencia, de observar esos caminos que has recorrido para lograr, para avanzar, caerte, levantarte y demás. Mercurio te está impulsando ahora que está por entrar a Mercurio. Mercurio va a pasar a Virgo y al ser tu tierra te va a provocar analizar, observar y checar verdaderamente tus planes, tus intenciones en tu vida personal. Al tener muy clara tu vida personal, vas a poder tomar buenísimas decisiones en tu vida laboral, en tu vida profesional y en tu vida económica. A partir del día 25 se te van a abrir grandes portales, ni siquiera puertas, portales, mi querido Tauro. Es tiempo de avanzar con fe, con confianza, saliendo de círculos de confort. Date la oportunidad de arriesgar. Sé que tú por ser tierra, por ser de elemento tierra y tu planeta Venus, muchas veces al estar en la cruz fija, hace que no hagas muchas cosas por temor a equivocarte o por temor al qué dirán. Lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, ya es tu sueño realidad, mi querido Tauro. Para los Géminis, Júpiter, que me encanta. Júpiter te está dando, ahora sí que manga abierta para que hagas muchos de tus sueños realidad. No esperes más, mi querido Géminis. Si tú quieres quedar bien con todo mundo, vas a quedar mal contigo, mi amor. Si tú quieres agradarle a todo mundo, te estás desagradando a ti mismo. Agrádate a ti. Sé tú en toda la extensión de la palabra. Haz que las cosas sucedan. Tienes la magia y el don de la palabra. Se te da hablar, expresar, comunicar. Además, eres tremendamente creativo y Marte en tu signo, que va a estar muchos meses, te está dando oportunidades bárbaras de impulsarte, de no quedarte a medias. Lo único que a ti en ocasiones te detiene son comentarios negativos o malintencionados. No les escuches, no les hagas caso. Si están hablando de ti a tus espaldas, pues van atrás de ti, mi amor, tú vas adelante. Te digo todo esto porque es una semana llena de energía, llena de magia, llena de triunfo y de éxito en las cuestiones laborales, en las cuestiones personales, en las cuestiones sentimentales. No pienses tanto las cosas, mi amor. Estabas esperando algo, una noticia. Bueno, esa noticia la vas a recibir entre el día 23, 24 y 25. Tiene que ver con papeles, con trámites, con acuerdos y con convenios. Para los Cáncer, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Ahorita no es tiempo de pensar, mi amor. Es tiempo de actuar. Así que a pensar poco, sentir mucho, actuar bastante y confiar en la abundancia, esa abundancia que habita en tus dones. Tú eres una persona con fuerza, con poder, con energía, con capacidad y con un alto grado de generosidad. Bueno, ahora lo vas a utilizar para ti. Esta semana te abre canales de abundancia en todos los sentidos. Te voy a explicar. Tú eres de la cruz cardinal y también Libra como Aries y como Capricornio. El 22 que va a ingresar el Sol en el signo de Libra,
hace una mancuerna perfecta contigo, mi querido Cáncer. Así que todo aquello que estaba bloqueado, cerrado, guardado, detenido, no caminaba, punto muy aparte que el 2 de octubre ya sale Mercurio retrógrado, me refiero al Sol en Libra que te va a ayudar a hacer cosas que tú pensabas que ya no se iban a dar. Pues sí, mi amor, lo que te corresponde por derecho de estudio es tuyo y nadie te lo va a quitar, mi amor. Para los Leo, utiliza por favor tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez en esos planes y proyectos. Guarda por favor o desecha el orgullo, mi amor. Las penas, el que van a decir, que digan lo que quieran, levanta la mano y pide apoyo, mi vida. Porque si tú pides apoyo, vas a salir con mayor rapidez en lo que tú estás necesitando en estos momentos, que es simplemente un contacto, una recomendación para que se avance con mayor rapidez en esos planes, proyectos y negociaciones que tienes ya sobre la mesa. Hay muy buenos cambios que vienen en tu vida económica, pero es importantísimo, mi querido Leo, hacer un gran y un buen balance de ingresos y egresos, porque así vas a tener tus finanzas de manera correcta y adecuada para todo lo nuevo que está llegando a tu vida. ¿Estás planificando o estás por realizar viajes estos próximos días? A partir del 24 y 25 se van a abrir muy buenas puertas en tus negocios, en el amor y cambios dentro de la organización de tu hogar. Para los Virgo, analizar, observar, checar, meditar es parte de tu yo, de tu ser y de tu existir. Ya te dije en el inicio que vamos a tener a la Luna, a Mercurio y a Venus 23, 24 y 25 en el signo de Virgo. Desde ya te invito a que analices cualquier tipo de acuerdo, convenio, negociación que tú quieras hacer, porque vas a tener totalmente las de ganar. Sabemos que eres una persona tremendamente metódica, analítica, perfeccionista, con una memoria impresionante. Bueno, es momento de analizar y observar exactamente el camino que estás teniendo en estos momentos y hacia dónde te quieres dirigir. Saca del tintero, saca del cajón de los recuerdos todo lo que tú puedes hacer. Hay muchas cosas que has dejado inconclusas. Tú eres una persona sumamente creativa, eres un genio creativo. Ponlas sobre la mesa, exponlas a las personas justas, correctas y adecuadas, porque te van a dar grandísimos resultados y se va a elevar tu amor propio y tu autoestima, punto y aparte que la tengas elevada en estos momentos. No, todavía más, para que hagas cosas nuevas y diferentes que van a convenir a tu futuro a muy corto plazo, brindándote paz a ti y a tus seres amados. Para los Libra, muy buenos cambios en tu vida patrimonial. Pues ya estamos a unos días, ¿verdad, mi querido Libra, de que ingrese el sol en tu signo este próximo 22 de septiembre y el equinoccio que te va a caer de maravilla? Bueno, pues se te abren canales de abundancia, de triunfo, de éxito, de prosperidad. Tu patrimonio está, pues ahora sí que a la alza. Y como el próximo 25 es la luna nueva, te invito a que hagas no solamente el 25 que va a ser luna nueva, sino el 22 que ingresa el sol en tu signo. Especialmente a ustedes, a los Libras, Géminis y Acuarios, se les multiplican sus intenciones. Aprovecha las oportunidades que el universo te está regalando. Se te han pasado varias frente a ti porque te agobias, te inquietas. Tú aléjate de chismes, dimes, diretes y no permitas que nada ni nadie de las personas que están cercanas a ti te resten, solamente que te sumen. Estás en una época de abundancia y de prosperidad. Aprovecha las propuestas nuevas que te están llegando. Fíjate que hay ojos visores a tu alrededor, viendo todo ese gran trabajo que has realizado y también con oportunidades de iniciar algo por tu propia cuenta. ¿Traes algo en mente? Es muy buen momento de sacarlo del cajón de los recuerdos. Ya ves que se nos da por guardar cositas, mi querido Libra. Aprovéchalo. Estás en una época perfecta. No lo pongas en acción todavía hasta después del 3 de octubre. El 2 sale, pero a partir del 3 de octubre para que ya tengamos librecito a Mercurio retrógrado. Para mis queridos escorpiones, las puertas de tu economía se están abriendo de par en par. Así de fácil.
¿Qué debes de hacer? Primero agradecerle a la vida, agradecerle a Dios y agradecerte a ti, tu lucha, tu esfuerzo, tu tenacidad, tus ganas de hacer que las cosas sucedan. Con los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y tu manita en el corazón, vas a agradecer absolutamente todo lo que te ha estado pasando. No te enfades, te ofusques o te alteres porque las cosas no han estado saliendo en los tiempos que tú quisiste. Los tiempos siempre son perfectos. Dale tiempo al tiempo. Lo que te puedo decir es que 20, 21 y 22 son días muy importantes, donde vas a estar en juntas, eventos, reuniones, pueden ser sociales y laborales, donde hay propuestas muy, pero muy interesantes para ti, porque necesitan de tu capacidad, de tu alegría, de tu tenacidad, de tu entrega, de tu compromiso, de ese lado creativo bárbaro que tú tienes, mi querido Escorpión, con grandes resultados, por supuesto, en tu vida profesional y la económica. Para Sagitario, Júpiter, que es nuestro planeta, que en estos momentos está pues en el signo de Aries, nos está dando la intuición perfecta y también nos está impulsando a hacer cosas que habíamos dejado para después. Ahora estamos entrando en un ciclo mágico y maravilloso y no se diga cuando entre el sol en Libra, porque Libra y Sagitario se llevan requete bien. Al ingresar el sol en Libra este próximo 22, vas a sentir, Sagitario, como que te quitaron un ancla del hombro, del cuello y demás. Vas a extender tus alas y vas a volar de una manera maravillosa. Porque tienes todas las de ganar, mi querido Sagitario. Todo eso que has dejado para mañana, ya este equinoccio no te lo va a permitir ni el sol en Libra, al contrario. Estás en el momento del triunfo, del éxito, de la abundancia y de la prosperidad. Nada ni nadie va a detener tus pasos. Al contrario, las puertas se van a abrir a tu paso, mi querido Sagitario. La buena fortuna te acompaña los próximos meses y meses y meses. Para Capricornio, fuerza, poder, energía, alegría, felicidad, todo está maravilloso. Suelta ese látigo que tú mismo te estás poniendo a ti mismo, siendo demasiado exigente, muy estructurado, no te das margen de errores, no te das margen de equivocaciones. Esta es una semana de grandes aprendizajes, donde muchas personas van a venir a darte las gracias por tu amor, por tu luz, por tu ejemplo, por todo. Ahora vas a escuchar todo eso y tú te vas a dar ese sitio y ese lugar que tú te mereces. Eres una persona fuerte, capaz, íntegra, trabajadora, echada para adelante. Sí, lo único que debes de hacer es darte el permiso de vivir, sentir, gozar, vibrar, sin tomarte tan en serio los acontecimientos. No te agobies por las cuestiones laborales. Siempre sales adelante, Capricornio, siempre sales muy bien. Saturno, tu planeta, que te hace ser una persona tremendamente capaz e inteligente. En ocasiones dudas de tus posibilidades, no debes de dudar, al contrario. Todos los Capricornio, la mayor parte de los Capricornio, créanme que son personas que siempre logran todos y cada uno de sus sueños. Esta semana es bien importante para ti. Como tú también estás en la cruz cardinal en la que se encuentra Libra, y al ingresar el sol en Libra el próximo 22, a ti también se te van a abrir muchísimas puertas. Así que sonrisa, ganas, ánimo, alegría y dale. Si tienes que tocar 100 puertas, pues toca 100 porque se te van a abrir muchas más. La buena fortuna te acompaña y está totalmente a tu favor. Para los Acuario, todo lo que quieras iniciar, pero todo lo que quieras iniciar, a partir del día 23, lo que quieras. Sé que está Mercurio retrógrado. Lo que sucede es que te va a ir muy bonito porque el sol está en Libra. Va a entrar el 22. Entonces el 23, del 23 en adelante, puedes empezar a hacer cosas y darle continuidad a algo que tú hayas iniciado entre los meses febrero, marzo y abril. Lo que hayas hecho en febrero, marzo y abril te va a empezar a dar frutos, pero grandes frutos. Y vas a empezar a tener nuevas propuestas, nuevas posibilidades, nuevos caminos, horizontes y avenidas que se están abriendo frente a ti. Lo más importante de todo es no estar contando tu historia de vida ni estarse contándosela a los demás para que todo siga siendo tuyo.
No platiques tus planes porque al rato alguien los va a hacer antes que tú. Simplemente ponlos en una libreta y ponlos en acción. Así que a sacar lo que traías en mente desde el principio del año y darle hacia adelante. Si vas a planificar un viaje en estos días o lo vas a realizar, estás en una época mágica y maravillosa. Para mis Piscis, la abundancia, el triunfo y la prosperidad te acompañan. Tienes grandes aspectos en tu casa número 2, 5 y 8. ¿Qué quiere decir esto? El pasado lo vas a liberar, lo vas a sacar de ti, enfrentando tu realidad, pidiendo apoyo a tu familia, a tus amores, teniendo grandes cambios en tu economía, porque después de haber pasado por 2, 3 presioncitas, todo empieza a acomodarse. Aléjate, por favor, mi querido Piscis, de chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo. Si los escuchas, nomás no te enganches, no detengas tus pasos por los ladrones de sueños. Libérate del qué dirán. Sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Comentarios, muchos, que te afecten para nada, mi querido Piscis. Y te digo todo esto porque veo un gran mapa para ustedes, Piscis. Están saliendo de muchas cosas, de tiempos de crecimiento, de maduración, de aprendizaje. Es tiempo de ganar, es tiempo de confiar, es tiempo de hacer que las cosas sucedan. 3, 2, 1, acción, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por ser parte de este canal. Te invito a que te suscribas, le pongas dedito para arriba y campanita para que no te pierdas nuestros programas, las recetas, el mensaje de tu ángel y muchas otras cosas más. Conoce mi página misadamohamed.com, donde puedes encontrar muchas cosas, las camisetas, las playeras, las bolsas, las tazas, los diarios, bien bonitos, misadamohamed.com. Y también suscríbete a nuestras redes sociales, Misada Mohamed, todas verificadas, incluyendo TikTok y demás, todas las redes, Misada Mohamed, ahí estamos para ti. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.